Ok, chavos, a ver, platíquenme, ¿qué pensaron de las preguntas que les había hecho? ¿Qué pasa con estas situaciones? De repente quitan la educación especial porque dicen, bueno, vamos a ser inclusivos y entonces la gente con discapacidad no va a vivir en un mundo especial o diferente para ellos, va a vivir en nuestro mundo. Así que por ese motivo, pues todos se van a la educación ordinaria, pero nos enfrentamos pues a las situaciones que yo les comentaba hace un momento. ¿Qué opinan ustedes de esa situación? ¿Creen que fue una medida acertada? ¿Creen que no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen? ¿Alguien? Evelyn, ¿qué opinas, corazón? Pues yo pienso que no fue una decisión acertada, ya que pues la educación especial lleva mucho más, más trabajo, ¿no? Y de trabajar de otras áreas, por ejemplo, la estimulación, el estar, pues con otros niños que no tienen la misma discapacidad, complica el aprendizaje para todos. Ujú. Ok. Luis, ¿tú qué opinas? Tú viviste esa situación de cerca. ¿Tú crees que es acertado que esta gente vaya a la misma escuela que los demás o crees que sí debiera existir una educación aparte? Luis, ¿andas por ahí? Ok. Indira, ¿qué opinas, Indira? Yo opino que sí está bien que los alumnos que tienen discapacidades diferentes asistan a las mismas escuelas que pues, se puede decir que niños normales. La cuestión aquí es que el gobierno a veces no le invierte más allá de lo que promete. O sea, nada más dice, no, se va a hacer eso y así. Y al momento ya de estar pues en práctica, pues los maestros no saben ni qué hacer. Lo digo porque mi familia, pues todos son maestros y pues la verdad es que son de diferentes niveles y la verdad es que pues se les da esos cursos, pero son gente que pues realmente tampoco sabe mucho del tema, o sea, se imparten cursos, pero pues no son con especialistas que realmente les digan, se puede hacer esto o vamos a hacer esto, y así, o sea, nada más es como de qué es la discapacidad y cómo identificarlos y pues así nada más. Por lo mismo que son escuelas de gobierno, pues yo considero que pues realmente no está bien diseñados los programas para ese tipo de cuestiones. Ujú. Ok, los cursos, Indira, ¿crees que deberían de ir en actividades concretas, en actividades concretas que se apliquen? Sí, es que le digo, realmente, pues todo lo que llega a las escuelas de programas, no sé, como estos, programa que eran los, comedores comunitarios o algo así se llamaba, Ujú. que consistía en que los niños tenían desayunos, pues se podría decir hasta cierto punto nutritivos y que no les cobraban. Pero funcionó hasta cierto punto, pues unos meses después dejaron de enviar recursos el mismo gobierno y pues ya en las escuelas tuvo que desaparecer eso porque no había recursos. O sea, como que llega un momento en donde al principio le ponen empeño y después como que dejan de mandar esa ayuda tanto económica como profesional y ya no se sigue haciendo igual, o sea, ya no se sigue en pie los proyectos. Ok, Indira. Aquí algo importante que dice Indira, no hay continuidad ni hay efectividad, porque pueden meter muchos programas, pero solamente son como flamazos, ¿no? Como no sé, como chispazos de una grandiosa Como para idea, desviar yo creo que de recursos, ¿no, Miss? ajá, como para justificar, ¿no? Que se gastaron tantos millones Sí. en, no sé, en X situación. Uh-huh. Sí, y también en que no existen actividades concretas, es decir, se hacen muchas cosas, pero no son concretas, sino solamente quedan en el ideario, en el se puede hacer, se sugiere, pero actividades concretas, no.
que es lo que nos dice Indira, que ella ha vivido desde la parte de la docencia, ¿no? De lo que ha visto en su familia. Ok, Marijose, ¿qué opinas? Yo creo que fue acertado, pero como decía Indy, no estipularon bien o no planearon tal cual las cosas. O sea, fue como, pues sí vamos a tratarlos como personas normales y que se incluyan, pero no se dio esta capacitación adecuada porque no son personas normales, que sí debemos tratarlas como tal, pero hay cosas en las que, por ejemplo, un libro a una persona con deficiencia visual, no le puedes dar un libro de texto normal porque claramente el pequeño se puede atrasar y puedes generar como desencadenar otras situaciones dentro. Además de que, como dijo, los profesores que entraban eran profesores muy jóvenes. Entonces no estaban preparados como tal y no tenían como esta parte igual de la sensibilización que se necesita porque eran personas que daban un maltrato, además de que como país somos personas ignorantes aún en este aspecto. Ok. Gustavo, Gustavo, ¿tú te trabajarías con niños? Si te ofrecieran ahorita terminando tu licenciatura, te ofrecieran trabajar con niños en una escuela, ¿lo aceptarías? No lo sé, profesora. Tendría que pensarlo muy a fondo porque Si te es un dijeran, vas tema a muy ser maestro, delicado. por ejemplo, vas a ser maestro de un grupo de sexto año, ya, ahí está la vacante. ¿La agarras, no la agarras? ¿Qué onda, Gus? Pues sí la agarraría, Ajá. pero sí tendría que pensarlo muy a fondo porque, reitero, es un tema muy delicado, un tema muy complejo, pero sin embargo nada es imposible, así que igual depende si bueno, depende de cuántos estudiantes tengan esa situación, porque si son varios estudiantes que no sé, que son más de 5 y con diferentes tipos de deficiencia, ahí sí tendría que pensarlo muy a fondo, pero sin embargo, si son un poco menos, y a lo mejor y sí, sin pensarlo tanto, sí la aceptaría. Ok, pero no lo Pero, sabes, Gus, tú cuando tomas un grupo lo tomas, o sea, por ejemplo, si inicia, ahorita que va a iniciar las clases, van a iniciar en septiembre o en agosto, entonces tú no sabes cómo viene el grupo, solamente te dicen vas a ser maestro de un grupo, por ejemplo, de primer año que no sabes quiénes se inscriben, ¿no? ajá, Ok, lo tomas, ¿y cómo lo trabajarías, Gus? ¿Cómo le harías para trabajar con los 50 monitos saltándote alrededor? Los que pueden saltar y los que no pueden saltar, ¿cómo lo harías? O los que saltan mucho. pues crearía estrategias para eso y me apoyaría igual en mis compañeros Ajá. pidiendo, no sé, opiniones o qué me recomiendan hacer o dependiendo, porque igual sé que sería un problema muy grande si llego a planear algo y eso no me sale como yo lo pensaba. Y de la misma forma está muy bien el hecho de buscar de diferentes enfoques, soluciones para aquellas problemáticas o para aquellos conflictos que llegue a tener. Ok, muchas gracias, Gus. Liz, ¿tú qué opinas? Lisbeth, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes acerca de la educación especial en México? ¿Existe, no existe? ¿Está bien abordada, no está bien abordada? Desde lo que tú conoces y tu visión, ¿qué opinas, Liz? Les voy a decir como como en el juego del lobo, ¿se acuerdan? ¿O no lo jugaron ustedes? Que te ponías ahí a decirle, lobo, lobo, ¿estás aquí? Así le voy a decir, Liz, ¿estás aquí? Lisbeth, ¿vives de este lado o andas solamente en espíritu? Liz, ¿no estás? No, no está Liz. Ok, Silvana. Silvana, ¿andas por ahí? Dice Silvana, no, maestra, soy el espíritu de Silvana. ¿No, Silvana? ¿Cómo? Ustedes dejan ahí nada más abierta su conferencia y se van. Muy mal ustedes, Tache. Ok, Tere, ¿qué opinas, Tere? ¿Si está bien abordado? ¿No?
¿Qué falta? ¿Qué harías tú, Tere, si fueras una persona que tiene cierto poder para cambiar? ¿Qué cambiarías? A ver, vas, Edgar. ¿Qué nos sugieres, Edgar? Primero, lo que comentaba Indira, yo creo que difiero de alguna cosa en cuanto a ella decía que no estaba como muy bien estructurado esta parte de del trabajo con niños con discapacidad. Yo creo que la educación en México, en mayor porcentaje, o de la mayoría de las escuelas públicas, desde preescolar hasta preparatoria, yo creo que el sistema educativo está enfocado, pero para personas que tienen o que cumplen con las capacidades cognitivas y motoras y etcétera, para estudiar esos tipos de niveles. Pero yo creo que no es que no esté bien estructurado, yo creo que no lo han estructurado para incluirlos de esa manera. Sí han incluido algunas técnicas, han incluido algunas capacitaciones, pero como tal el sistema educativo en México no es incluyente en ese sentido, pues. O sea, no tiene como una planeación para trabajarlos con esos niños que tienen o jóvenes que tengan alguna discapacidad. Bueno, yo considero eso, o sea, que no es eso. Y lo que le preguntaba a Alan, yo tuve la oportunidad de trabajar como maestro de computación en una primaria, desde preescolar hasta sexto de primaria, y tuve la oportunidad de trabajar con un niño que tenía autismo y pues aparte de ser retrasado mental. Y era muy frustrante al principio, pues porque pues yo nunca... Te dejé de escuchar, pequeño. Ya. Ok. Y yo creo que te vas acoplando a la misma circunstancia, ¿no? Yo creo que si no puede uno levantarse y los otros sí, pues yo creo que te buscas la manera de que te rebajes a ese nivel y que a lo mejor si alguno no se puede levantar y otro sí, pues te arrastras, ¿no? Para que todos tengan la misma posibilidad y la misma circunstancia de hacer las actividades e integrarlos. Obviamente buscar las estrategias o las posibilidades que como yo como persona tuve para enseñarle a manejar la computadora a este niño, ¿no? Hay programas, hay juegos, hay recortes, hay muchísimas cosas pues que te ayudan a entrarle en esta circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que es difícil y es muy complicado, pero si uno entra con la mentalidad de que es difícil o que es muy riesgoso o de que estos niños no aprenden, pues yo creo que ya está ahí un paradigma en este sentido, ¿no? A mí me costó un medio ciclo para que este niño lo entendiera porque él hablaba con señas y yo no sabía hablar con señas, ¿no? Y aprendí a entenderle algunas circunstancias de cuando él quería ir al baño, cuando él se quería ir a comer, cuando él quería jugar algún juego en específico. Y era muy agresivo, también era muy, muy agresivo con los compañeros. Y entonces también lidiar con esta parte pues, también era muy complicado, pero yo creo que es cuando te rebajas a esta circunstancia de las necesidades de lo que él está requiriendo en el momento y de las necesidades que como docente uno tiene o le exigen cumplir para la materia y combina estas dos circunstancias, se acopla uno. O sea, no solamente por complacer a la escuela, sino por darle también la satisfacción al niño, ¿no? Que finalmente tiene el interés de estar ahí, ¿no? Y aparte porque lo llevan. Ok. Estoy de acuerdo contigo. Creo que el problema ni siquiera es que los profesores no estén capacitados. El problema es que el sistema educativo no está listo para incluir a los chicos. Hagan de cuenta que dijeron, ok, vamos a hacer una inclusión. El sistema educativo tiene que ser inclusivo, pero solamente lo dijeron, no lo hicieron. Solamente dijeron, ok, ya no va a haber escuelas de educación especial porque todos deben estar incluidos dentro de la misma. Y eso está padre y está cool. Pero bueno, con decirlo no se hace, ¿no? Tienes que hacer cambios, tienes que hacer cosas. Entonces creo que el punto o el problema es justamente que esos cambios no se generaron, solamente se pensaron, no solamente se dijeron, se tienen que hacer, pero no se aplicaron, no se hicieron.
Y en este sentido, Víctor, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú como profesor, Víctor? Dice tu compañero hace un momento, necesitamos ponernos al nivel de los muchachos. Es decir, si alguien no puede levantarse, pues entonces vamos todos abajo con él. Si alguien no puede hablar, pues entonces aprendemos lenguaje de señas. Decía Ricardo, si alguien no puede hacer algo, pues entonces vamos todos y lo hacemos juntos a su manera. Esa es la manera en que Ricardo encontró para transmitir el conocimiento a los demás chicos. Pero yo te pregunto a ti, Víctor, ¿qué hacemos con los chicos superdotados? También existen, ¿eh? Porque hasta ahorita, y lo que vi de su programa, hasta ahorita han trabajado solamente con deficiencias. Pero ¿y los superdotados? ¿Qué onda con ellos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo los trabajamos? ¿Qué opinas, Víctor? ¿Cómo los trabajamos? Pues ahora sí que, como bien mencionaban mis compañeros, pues hay que pues implementar estrategias para incluir a todos estos chicos así con discapacidades y pues también a los niños que son superdotados. Pues hay que buscar material para poder trabajar con ellos y, o sea, yo en lo particular, no, como que no, no me gustaría, o sea, saliendo de la carrera, pues luego irme con los niños. Siento que es un campo bastante complicado en ese sentido, ya que pues, o sea, hay que buscar demasiadas estrategias, estar muy informado de todo esto y y pues, o sea, siento que hay que estar pues indagando bastante para poder darles un buen servicio a los niños. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Vic. Chavos, aquí quiero que tomamos en cuenta que educación especial, cuando hablamos de educación especial, hablamos de dos polos. Estamos hablando de dos polos. El que vive con la discapacidad de diferentes tipos o el que vive con una sobredotación, es decir, que tiene una capacidad intelectual muy elevada. Y estamos hablando desde el chico que tiene déficit de atención, desde el chico que no se puede centrar su atención, que salta por todos lados, que no puede centrar su atención en algo, o que también es hiperactivo, o que tiene ambas, ¿no? Que tiene déficit de atención y también es hiperactivo, o que tiene alguna discapacidad, pero aparte es hiperactivo, o que tiene alguna situación de falta de atención o un déficit de atención, pero aparte tiene un déficit cognitivo o cognoscitivo. Y también hablamos de los chicos que tienen habilidades más allá de lo que serían las normales. Hablamos de niños talentosos, de niños prodigios, de niños superdotados o de niños que tienen habilidades más allá de, o talentos intelectuales muy altos. Y entonces yo te digo hoy que tomes a todos ellos y los metas en una sola bolsita y trabajes con todos ellos. Está complicado, ¿no? Porque por un lado dice Ricardo, hay que ponerse al nivel de los chavos que no pueden. Y los que pueden más que tú, ¿cómo le haces? ¿Cómo te pones a su nivel? Cuando a lo mejor tú no alcanzas a comprender lo que él está comprendiendo, pero también necesitas atenderlo, porque tampoco lo puedes dejar solo, también necesita atención y dirección. Entonces, hasta hoy, ustedes han estado trabajando con todo este tipo de discapacidades y hasta hoy ustedes se han estado haciendo cargo o han estado conociendo cómo trabajamos con las personas con discapacidad visual, cómo trabajamos con las personas con discapacidad auditiva, cómo trabajamos con las personas con una discapacidad cognitiva o con una... Vi por ahí que abordaron muy a profundidad el síndrome de Down o el de trisonomía 21. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Ok, ustedes ya saben cómo lo trabajamos. Y ahora yo les pregunto, ¿y cómo trabajamos con el otro extremo? Con aquellos superdotados.
Bueno, pues esto es justamente lo que nos falta del temario. Ver, número 1, ¿qué es un superdotado? ¿Cómo definimos a las personas superdotadas? ¿Cómo definimos o qué es? ¿Cuáles son los aspectos y las funciones de la educación especial? ¿Cómo se maneja la educación especial? Los aspectos organizativos y funcionales de la educación especial. ¿Cómo se organiza una institución para atender a personas de educación o que requieren educación especial? ¿Creen que sean los mismos requerimientos de una persona con las características ordinarias? ¿Qué necesitamos tener como institución? ¿Cómo los intervenimos? ¿Cuál es la estrategia de intervención que vamos a emplear con estas personas que tienen una capacidad cognitiva muy elevada? ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo hacemos la intervención en crisis? ¿Y qué crisis vivirán estas personas? Imagínate tú que tuvieras un CI, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, se toma como superdotado a todo aquel sujeto que tiene un CI, es decir, un coeficiente intelectual, arriba o superior o igual a 130. Ok, ¿y cómo le hacemos? ¿Estas personas tienen crisis? ¿Creen ustedes? Las personas con discapacidad nos queda claro que presentan crisis, que tienen crisis, por muchos elementos. Pero ¿y las personas superdotadas? Ceci, Chona, ¿tú crees que tengan crisis? Ceci, ¿crees que que pasen por crisis estas personas? Sí, ¿Por yo qué, creo Ceci? que dentro de esta circunstancia, en el sentido de que ellos aprenden o son más perceptivos ante la información que se les está presentando, llega un momento en el que evidentemente, como en todo, ¿no? Cuando tiene, bueno, maestro, horas clase, cuando estás frente a grupo, tienes que ir bajo un ritmo, ¿no? Y tal vez cuando tú ya lo aprendiste, estás esperando a lo mejor absorber más dentro de esta circunstancia. Y cuando llega un momento en el que se estanca tal vez el nivel educativo en el que te encuentras, pues evidentemente en algún niño o alguna joven, adolescente, no sé en qué etapa se encuentre, yo creo que llega un momento en el que la ansiedad o el querer estar buscando y el percibir el ambiente que lo rodea, he dado una cierta ansiedad, una cierta crisis, como se llama, que le surge manipulación, ¿no? Y cuando llegan a tener lo que pasa, ¿no? Porque llegan a pensar de una manera más rápida de la que pueden hablar o de la que pueden plasmar motrizmente el conocimiento que están percibiendo. Ok, muchas gracias, Ceci. Oye, Luis, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta gente entra en crisis, la gente que tiene un CI muy elevado? Sí, yo considero que tienen problemas para la adaptación, ¿no? Porque como dice Ceci, o sea, puedes estar en un salón de clases viendo temas que a lo mejor no te resultan interesantes o que a lo mejor no te o que te resultan muy fáciles, ¿no? Y que generalmente puede, pues, no alterar, pero sí generar una conducta un poquito más desadaptativa por parte de estos niños y ni siquiera relacionado a su CI, sino a una cuestión meramente adaptativa. Ok. Y ¿y las familias qué onda, chavos? ¿Y las familias también pasarán crisis o las familias no? ¿Qué opinan ustedes? Amalinari, ¿qué opinas? ¿Tú crees que las familias pasarán crisis o será solamente de los niños? No, yo digo que sí, también lo pasan porque, bueno, mi mamá es docente, entonces en algún momento en la escuela hubo un caso en donde había una pequeña que tenía, pues, todo se veía que era como con discapacidad, pero cuando ya tuvo pues la intervención adecuada, pues resultó que la niña pues sí era pues bueno, que dijeron que sí era superdotada, pero entonces en el transcurso en donde pudieron realizar esta intervención, pues la mamá decía que pues los maestros no estaban haciendo bien su trabajo, en donde en algún momento pues hasta incluso llegó a pensar la señora que pues los maestros no estaban capacitados
para poder estar ahí frente a un grupo, cuando pues realmente pues los maestros sabemos que no están tan capacitados para este tipo de personas, ¿no? Que no, sino que pues, llamémoslo que están capacitados para atender a los normales. Entonces la mamá manifestaba que pues los maestros no sabían, que su hija no estaba aprendiendo nada y que la niña se desespera. Entonces yo en esa parte digo que los papás también entran en crisis al ver que su hijo quiere hacer más cosas, pero los mismos maestros pues no saben cómo llevar este tipo de situaciones. Ok, muchas gracias, Amalinari. Alondra, ¿qué problemas crees que enfrenta la familia al tener un niño superdotado? De repente, Alondra, cuando nosotros pensamos en que vamos a tener un bebé, siempre decimos, ay, imagínate que saliera un genio, que tuviéramos un niño genio, y lo vemos como una bendición, ¿no? Y decimos, ay, qué padre, imagínate que mi hijo fuera como un Einstein, ¿no? Así bien padre, con un 6 super elevado y demás. Y lo decimos de manera absurda, ¿no? Porque si supiéramos a lo mejor todo lo que conlleva tener un hijo con un CI muy elevado, pues ni pensaríamos siquiera en querer tener un hijo con una capacidad intelectual muy alta. Alondra, ¿tú qué opinas? ¿A qué crees que se enfrentan las familias que tienen niños con esas características? Alondra, ¿estás ahí? Alondra, manifiéstate. No, dice Alondra que dejó a su espíritu aquí a cargo de la clase. Ok. Vámonos con Viridiana. ¿Qué opinas, Viri? ¿Qué enfrentarán las familias con niños superdotados? ¿No? Lupita Carrillo. ¿Tampoco? Sí, maestra, yo sí estoy. A ver, vas, Lupita. ¿Qué opinas? ¿Qué Pues enfrenta esta familia? ¿Qué enfrentan las familias con hijos superdotados? Porque ya sabemos que las familias con discapacidad, y de hecho así se les denomina, familias con pacientes discapacitados o familias con discapacidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el tener una persona con discapacidad te hace enfrentarte a muchas situaciones frustrantes y de diferente tipo. Pero ¿y la familia con personas superdotados qué? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué crees que se enfrentan? Pues yo considero que igual hasta estas fechas de ya la actualidad aún sigue habiendo prejuicios acerca de los niños y de las familias, de que pues no sé, a lo mejor los ven como un castigo, como por un mal que ellos hicieron o algo así. Bueno, los padres de estos pequeños. Incluso los pueden aislar, no tomarlos en cuenta. Ok, muchas gracias, pequeña. ¿Qué creen, chavos? Todo eso. Okay. Yo quiero participar. A ver, vas, Sandra. Vas, pequeña. Adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Bueno, escuchamos allá atrás a alguien en tu casa gritándole a alguien más. Pero adelante, Pau. Te escuchamos, Pau. ¿Me escucha, Miss? No, a ver, ahí te escucho cuando hablas, pero ya no vuelvo a escuchar nada más. Ah, bueno, ya. Yo iba a comentar que hay familias en donde no se detecta como el avance en el niño, porque puede que los niños se sientan frustrados por ejemplo, en la escuela, que ellos ya lo hayan aprendido y que el aprendizaje se vea atrasado. O sea, que como que no le den seguimiento a eso y los niños se sientan frustrados y comiencen a no querer ir a la escuela porque se aburren. Sí, se enfrentan a mucho de eso. Y yo les iba a comentar hace un rato justamente lo que decía Pau. ¿Qué creen que de los niños que llegan a consultorio, de los chicos que llegan a consultorio,
chicos pequeños de primaria o de preescolar que llegan a atención psicológica, chavos, casi todos ellos vienen con un CI muy elevado. Los que llegan porque son niños disruptivos, porque son niños agresivos, porque son niños inquietos. La mayoría de ellos tiene un CI elevado. ¿Y saben por qué se comportan así? Justamente porque no encuentran eco en sus acciones. Es decir, ellos requieren una atención mucho más rápida que la de que el profe les está dando. Requieren ejercicios más complejos que los que el profe les está dando. Pero también piensen en el profe. El profe no puede poner ejercicios complejos a todos porque, porque obviamente pues se van a quedar atrás los demás. Y además de eso, el profesor tiene 30 niños normales, por llamarlos de alguna manera, o que están dentro de la norma, y tiene un niño que es superdotado. Entonces, ¿cómo le hago? Díganme ustedes como profesor qué hago para poder atender a estos 29 niños normales o en la norma y un niño que requiere que yo esté corriendo con él y que aparte es un niño muy demandante. Entonces, a veces lo que hago como profe, pues es dejar de lado a este niño y me enfoco en los otros 29, porque si atiendo solamente a este y sus demandas, los otros 29 se me van a ir. Y entonces prefiero perder uno que perder 29. Y muchas ocasiones, ¿a qué se enfrentan la familia de los superdotados? Pues a un montón de cosas, chavos. Desde frustración económica. Piensa tú me puedes decir, ¿sabes qué? Pues es que tu niño superdotado necesita elementos diferentes, necesita aprendizajes diferentes. Ok, te la compro. ¿Con qué carajos lo compro? ¿Con qué lana? Él necesita una tablet porque quiere estar diseñando programas, por ejemplo, lenguajes. A él le gusta la informática y entonces quiere estar diseñando lenguajes. Cómprale un buen equipo, una computadora de 60,000 pesos. ¿De dónde se la compro? Necesita un profe que lo esté orientando o que le esté diciendo por dónde. Necesita a lo mejor le gusta la pintura y entonces necesita caballetes, necesita óleos, necesita pinturas, necesita clases de pintura. Y no nada más tengo a ese hijo, ¿no? A lo mejor tengo otros hijos. Entonces piensa a qué se enfrenta la familia. La familia se enfrenta a una frustración económica, porque sale mucho más caro tener un hijo superdotado que tener un hijo normal. Porque es más demandante tener un hijo superdotado que me pregunte todo el día, oye mamá, ¿esto por qué? Oye mamá, ¿esto por qué? Oye mamá, ¿y esto por qué? Es más complicado tenerlo que tener un niño que no me pregunte. Me enfrento a situaciones de que no en cualquier escuela lo pueden atender, porque no cualquier escuela tiene programas para personas que son superdotadas. Y entonces su tarea, a ver, antes de que nos vayamos y antes de que les diga cuál es su tarea, quiero que continuemos trabajando con sus libretas electrónicas. ¿Para qué? Ya tienen casi, ¿qué les gusta? El 70% de la materia con libreta electrónica, entonces quiero que la tengan al 100%. ¿Para qué? Pues para que les sirva, obviamente, para su práctica ya profesional y que cuando puedan ustedes o tengan alguna duda, puedan recurrir como a ver tips o dónde pueden buscar elementos para seguir profundizando y para seguir ampliando esta área o este tema, si es que a alguno de ustedes les toca. De repente decimos, a mí no me gusta, pero a veces no es lo que nos gusta. A veces, fíjense que a veces de repente nos cae la oportunidad, nos toca y nos damos cuenta que sí nos gustaba lo que decíamos que no. Entonces, es importante que tengamos como el respaldo de dónde buscamos o qué buscamos o este tema a qué se refiere. Entonces, quiero que sigamos trabajando, así como estaban trabajando con su profesora Marisol, la carpeta, ¿sale? Eso me gustaría. Bueno, su carpeta no, su cuaderno, su libreta electrónica. Me gustaría que la siguiéramos trabajando. Me parece una herramienta muy útil para ustedes y para mí, para irme dando cuenta cómo es que van recibiendo las clases. Si es que le entienden, si les quedó alguna duda, si tienen algo que deba yo aclarar. Entonces me gustaría que se siguiera manejando. ¿Cómo ven ustedes? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Miss. ¿Sí estamos de acuerdo?
Ok, muchas gracias, Sí. Ceci. Muchas gracias, chicos. Entonces la seguimos manejando, ¿vale? Cada cierto tiempo les voy a pedir que la suban. Gracias, Ricardo. Cada cierto tiempo les voy a pedir que la suban a la plataforma de Academics. Yo les voy a decir cuándo. No sé, una vez cada 15 días más o menos, me van a subir lo que llevemos de las clases de su cuaderno electrónico para que veamos qué es lo que debe de llevar en esa subida y así nos vamos a ir. ¿Con qué les voy a evaluar, chavos? Ya nada más les queda la cuarta evaluación. Y entonces a mí me parecería importante que empezáramos a medir a través de una encuesta qué tanto se conoce de educación especial o cómo se concibe la educación especial en México. Cómo la concibe mi familia, mis amigos, la gente que yo conozco, qué tanto sabe de educación especial. Y entonces me gustaría que pensaran, esto les voy a pedir que lo piensen para que el siguiente jueves me den ustedes sugerencias. ¿Qué quiero? Los quiero evaluar, aparte de con las actividades que vamos trabajando en Academics y lo que vamos trabajando en clase, los quiero evaluar con algo más. La cuarta evaluación lleva examen. Entonces, en la cuarta evaluación les voy a hacer examen solamente de lo que veamos de superdotados. Es lo que nos falta. El tema que nos falta es superdotados y todo lo que conlleva. Superdotados con todo lo que significa la terapia, la intervención de familias en crisis, la intervención familiar, las familias con discapacidad, todas las estrategias de intervención y también nos toca trabajar con niños talentosos, prodigios y precoces. Entonces, si se dan cuenta, es con toda la superdotación. Entonces, lo que quiero, el examen de conocimiento será solamente de este tema, de superdotados. Y ese es el examen. La evaluación para ustedes entonces será examen, será este cuestionario que vamos a hacer o esta encuesta que vamos a hacer para conocer cómo está o cuál es el nivel de conocimiento de la educación especial en México. Lo vamos a hacer en formularios de Google y lo vamos a aplicar solamente a 10 personas. Si se dan cuenta, lo hacemos, lo mandamos por correo a 10 de nuestros amigos o familiares, obtenemos las 10 respuestas y ya. Esa es otra parte de la evaluación. Bueno, obviamente las obtenemos y las analizamos para ver qué nos dicen. Y el trabajo en plataforma, que ese lo vamos a ir haciendo con lo que les vaya dejando de investigar y subir, y su carpeta o su cuaderno electrónico, y lo que trabajemos en clases. Ustedes saben que en clases a veces les digo, ¿saben qué? En el receso se pueden ir a tomar café, o les digo en el receso van a entrar al foro y contestar esto, o en el receso, y entonces un porcentaje de la calificación también lo trabajaremos en clase. Quiero que piensen, porque la siguiente clase me van a decir con qué porcentaje se queda cada actividad, ¿sale? Y bueno, esperemos que podamos terminar el curso en tiempo y con los elementos que ustedes deben de tener para que no nos pase lo que ha pasado en el sistema educativo, que llegan los profes y no saben abordar temas de educación especial. Tampoco van a ser unos expertos en educación especial, porque para eso necesitarían estudiar todo un posgrado en educación especial, pero sí necesitan tener los elementos mínimos para poder abordar personas y familias también. Es importante el contexto, la familia de personas con necesidades especiales. Ok, ¿algún comentario, chavos? ¿Algo que me quieran decir antes que nos vayamos? La tarea. La tarea me van a investigar qué es ser superdotado, qué significa ser superdotado, o a quiénes llamamos superdotados, cuáles son las características. Y quiero que me digan qué escuelas para personas superdotadas hay en México. ¿Cómo se atienden a los superdotados en México? ¿Hay escuelas? ¿No? ¿Son particulares? ¿Son públicas? Si yo tengo un hijo superdotado, ¿qué hago? ¿A dónde lo mando? ¿Vale? Dudas, porque nos queda un minuto. Una duda, Miss. Rápido, Mus. La tarea y la libreta electrónica se envía a su correo hoy, ¿verdad? Sí. Hoy. Ok, gracias. ¿Algo más, chavos? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el jueves y cuídense mucho. Bonita tarde. Si tienen ¿Hasta qué hora tenemos, Miss? Igualmente. Perdóname, mi niña. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle? La libreta hoy o mañana abierto. Todo el día abierto, el jueves temprano. Ok. ¿Y la tarea? ¿Vale? La tarea esa no me la envían, esa es de ustedes. La vamos a trabajar aquí. Ok.